Promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. En la primera semana de Pascua nos reunimos para meditar la palabra. La comentamos todos los días y sentimos que poco a poco la vamos comprendiendo mejor, sobre todo al considerar que es así como conocemos más al resucitado. Jesús camina con nosotros, muéstrate lleno de luz para comprender el camino que nos conduce a ti. Envía también tu Espíritu para que renueve nuestros corazones. El Evangelio de hoy es del segundo domingo de Pascua, es según San Juan. Cada año en este domingo escuchamos el texto del Evangelio en el que Juan nos relata dos apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. La primera acontece en el primer día de la semana, sin la presencia de Tomás. La segunda se desarrolla a los 8 días, contando con la presencia del discípulo incrédulo, quien, en diálogo con el resucitado, expresa su fe con una exclamación de asombro y entrega única: Señor y Dios mío. Brandon Alejandro Godoy nos lee el relato. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los 12 discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego les dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El texto del Evangelio que hemos escuchado es muy significativo. Es de resaltar que todo cuanto en él se narra acontece en domingo, el primer día de la semana. Es que este era el día en que los primeros cristianos recordaban la resurrección de Jesús y se reunían para celebrar la Eucaristía en pequeñas comunidades. En este relato se distinguen claramente dos escenas. La primera sucede el mismo día de la Pascua y narra la aparición de Jesús resucitado a un grupo de discípulos, 10 para ser exactos, donde les comunica su paz y su espíritu. De hecho, algunos han llamado a esta página el Pentecostés del cuarto Evangelio. Si repasamos el Evangelio de Juan, descubrimos que el miedo a los judíos que sentían los discípulos refleja el que experimentaba la comunidad a la que se dirige el evangelista. Esta se veía acosada por la hostilidad de los dirigentes judíos que rechazaban e incluso habían expulsado a los creyentes en Jesús de las sinagogas.
La palabra de Jesús son una invitación a superar la tentación de encerrarse y a aceptar el reto de la misión. La segunda escena tiene lugar el domingo siguiente y narra la aparición a Tomás, que no ha participado de la misma experiencia que el resto del grupo. Tampoco hace caso del testimonio de sus compañeros y exige pruebas palpables de que el Señor está vivo. De modo significativo, el relato insiste en que no estaba con ellos cuando se apareció Jesús. De este modo, el evangelista indica la importancia de la comunidad como un lugar privilegiado para vivir e interpretar la experiencia pascual. Para Tomás, esta se produce cuando se reintegra a la comunidad y desemboca en una auténtica confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Los últimos versículos que hemos escuchado constituyen el final original del cuarto evangelio, en los que su autor explica por qué lo ha escrito. Según sus propias palabras, la intención que le ha movido a componerlo no ha sido la de elaborar una biografía bien detallada sobre Jesús, sino más bien la de fortalecer la vida de la comunidad, mostrando el sentido profundo de los signos que Jesús había hecho. La contemplación del Evangelio la hacemos recordando el texto. Luego, finalizaremos con el comentario del Padre Víctor Ruano, ahora en la voz del Padre Adán Cordero. Domingo glorioso, a puerta cerrada, los suyos están, y Jesús en medio de ellos se muestra con gloria, su cuerpo no es igual, y a todos dice el resucitado: la paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdonen, de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Tomás estaba ausente cuando glorioso Jesús llegó. Estuvo aquí y todos lo vimos, alegres contaba, mas él respondía: mientras no palpe. Hemos hecho memoria de la fase inaugural del reino de Dios en la historia, con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora estamos en el tiempo de la Iglesia, celebrando la siguiente fase en la espera de su segunda venida, siendo siempre acompañados por Él y dando nuestro aporte al reino como el gran proyecto de Dios para la humanidad, desde lo que somos y hacemos cada uno, y desde los contextos religiosos y seculares en que nos movemos y existimos. Nuestras vidas y esos contextos humanos muchas veces nos hacen vivir en el miedo, a puertas cerradas y en la noche, como los primeros discípulos, o arrastrados por la increencia, como sucedió con Tomás. Ante esas realidades que todo ser humano puede vivir, o que son frecuentes en sociedades oprimidas por poderes fácticos como es la nuestra, irrumpe la presencia del crucificado resucitado, anunciando la paz e inundando de alegría la vida, para luego invitarlos a salir, impulsados por el dinamismo del Espíritu, para ser promotores del perdón
y reconciliación, de paz y alegría, signos del reino en la historia y llamada para que todo ser humano descubra el verdadero sentido de la vida y las sociedades se orienten hacia un auténtico humanismo abierto a la trascendencia que es la plenitud del amor. La sociedad guatemalteca ha vivido dominada por el miedo. Ejemplos de ello han sido las estrategias utilizadas durante la colonia, las dictaduras militares desde el derrocamiento de Arbenz, los gobiernos de los últimos 35 años, desde Cerezo hasta el actual. Incluso hasta en la pandemia fue la misma estrategia del miedo la que nos impusieron, mientras consolidaban su pacto de corruptos para un régimen de impunidad. Hacia ese horizonte de muerte, de oscuridad, de puertas cerradas para el desarrollo humano, social e integral, nos encaminamos otra vez. Según muchas de las propuestas populistas y clientelares lanzadas en la campaña electoral de políticos reciclados o novatos reclutados en partidos viejos o nuevos, decididos a mantener hasta con los dientes este modelo de Estado fracasado. Mucha atención hemos de prestar a quienes con frecuencia invocan a su Dios, el Mamón, al presentarse como sus elegidos para gobernar Guatemala, para nunca votar por ellos, pues significa seguir viviendo con miedo. No más creyó después de verte, mas dices que serán dichosos aquellos que aún sin poder verte crean que has vencido la muerte y